Buenas noches. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar nuestra quinta ponencia en el blog del estudiante de Derecho a cargo de Jesús Marroquín sobre el tema COVID-19, análisis político, económico, el Perú, la región y los mercados relevantes. Nuestro cordial invitado es abogado por la Universidad Católica del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en el Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la misma casa de estudios. Tiene experiencia en la asesoría legal a empresas transnacionales que buscan realizar inversiones en el Perú. Además, tiene experiencia como abogado de empresas como Google, Motorola, MCFF, Cisco Systems, Cisco Systems, PepsiCo, entre otras. Y además es socio fundador del estudio Salazar Gamarra Abogados. Le damos una cordial bienvenida a Jesús, como él le agrada que lo llamen, y vamos a esperar unos minutos para poderle darle pase a nuestro invitado y que pueda comenzar con la ponencia. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. por, por la invitación. ¿Ya puedes empezar? Perfecto. Entonces, empecemos. A ver, como el título señala, ya lo mencionó Carla, la idea con esta presentación es dar una aproximación de cómo está la situación, tanto política como económica, no solo en el Perú, sino en la región. Obviamente no voy a tocar absolutamente todos los países de la región, sino algunos que resulten bastante relevantes por cercanía, por influencia o porque compartimos mercados con ellos. ¿Ok? De otro lado, también voy a hacer una mención a un mercado que no está en la región, que es España, más por su influencia en el ámbito político que en lo económico, porque considero necesario hacerlo porque es algo a lo que no deberíamos aspirar a llegar. Como un ejemplo, o sea, los ejemplos de lo que no se debe hacer están en dos países fundamentalmente, que son España uno y Argentina es el segundo. ¿Ok? Así que voy a empezar primero por los países para al final llegar al Perú y poder dar una aproximación ya completa con la crítica y el análisis correspondiente. ¿Sí? Empiezo. A ver.
Primero, les voy a mostrar esta tablita que quizás algunos ya la han visto en medios. Es el cuadro que emitió el Banco Mundial hace un tiempo, en donde hacía una proyección de la caída en las economías de la región. Es en la primera, segunda, en la cuarta columna es el total de la caída de las economías a nivel de la región, y para la siguiente columna, la quinta, es el grado en el que se recuperaría cada economía en el 2021. Perú es una de las más golpeadas porque tiene un menos 12%. O sea, la economía caería 12%. ¿Ok? Bueno, Belice caería mucho más, pero Belice es una economía mucho más chiquita y no muy relevante. Argentina tiene una caída de menos 7. Bueno, Brasil tiene una caída casi de menos, bueno, de 8 en realidad. Colombia tiene una caída de casi 5. Chile 4.5 casi. La gente se asusta cuando ve estos números porque dice cómo puede caer tanto y por qué la economía argentina no cae más si en teoría está tan mal. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Esta es la aproximación más reciente, que ha sido publicada hace unos días también. Como ven, acá se proyecta una caída aún mayor. En principio, el Banco Mundial proyectaba una caída de 12 puntos. El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída de casi 14. Estamos hablando de 13.9, como se ve en la tercera columna, con una subida de 6.5. O sea, justo llegaría un poco menos de la mitad para la recuperación para el 2021. ¿Ok? También voy a indicarles según cada país el por qué. Argentina también su proyección de caída ha aumentado a 9.9, o sea, casi 10. Chile también aumentó a 7.5, Colombia 7.8, Brasil, bueno, se mantiene casi por ahí. México tiene una caída también bastante profunda. Por ejemplo, México, hagamos un paréntesis rápido, México cae por lo siguiente. El 70% de sus exportaciones se van a Estados Unidos, en el caso de México. Y Estados Unidos obviamente no está comprando. Por eso es que el golpe económico para México es bastante grande, por ejemplo. ¿Ok? Seguimos. Empezamos con el primero de los países, Argentina. ¿Cuál es la situación política argentina? Para empezar, Argentina no es un estado como el peruano, que nosotros tenemos un estado unitario con provincias. ¿Ok? Argentina es un estado federal, como lo es Brasil, como lo es México, como lo es Estados Unidos. ¿Ok? Tiene varios estados confederados en uno solo. Tienen autoridades cada uno de esos estados y hasta tienen legislación bastante particular. El presidente actual es Alberto Fernández. ¿Cuál es el manejo de la pandemia? Cuarentena absoluta. Es más, ha experimentado un retroceso la cuarentena. ¿En qué sentido? Se estaba relajando un poco, pero justo desde ahora, desde hoy, si no desde mañana a lo mucho, van a regresar a lo que llaman la fase 1. Van a cerrar absolutamente todo de nuevo, van a volver a mandar a la gente a sus casas y solo se van a mantener servicios muy esenciales como alimentos, transporte elemental más que nada para movilizar a aquellas personas que brinden servicios básicos, comida, salud, seguridad, más que nada. ¿Ok? Ese es un problema que lo vamos a ver en el siguiente slide para que se hagan una idea. Hasta el momento, la cuarentena sería hasta el 15 de julio en Argentina. Hasta el momento. Y es una cuarentena bastante estricta. Lo repito, o sea, van a remolcar autos si los ven afuera. Va a ser una locura. Críticas por el manejo de la crisis ha recibido y recibe muchísimas. Porque, por ejemplo, Argentina tiene una capacidad de aproximadamente unas 2.000 camas de UCI por el momento. Ahorita, justo porque la gente está encerrada en sus casas, es que no han colapsado. Su sistema de salud no ha colapsado por eso, porque la gente está encerrada. Y obviamente quieren mantenerlo así porque precisamente si la gente sale y empieza a hacer actividad económica,
los contagios obviamente se van a disparar. Es más, ya se están disparando incluso a pesar de tener casi el mismo número de días que nosotros, nos lleva un día. Es la cuarentena más larga del mundo, de Argentina. Eh, ya sus números se están disparando. ¿Por qué? Porque ellos recién están empezando a testear más gente. Ese es el tema. Aquí empezamos a testear gente, por eso es que los números se dispararon. Luego bajaron porque se dejó de testear. Ya no se testeaba tanto. En Argentina han empezado a testear. Su número de pruebas por 100.000 habitantes recién está subiendo y obviamente eso trae que los contagios aumenten. Y también los casos de fallecidos, ¿no? En fin, este tema le ha traído muchas críticas al gobierno porque no está actuando de una manera eficiente, que son críticas similares a las que está recibiendo el gobierno aquí. Pero en Argentina sí es un poco más grave y les voy a explicar por qué. Vamos a su situación económica. Argentina es el único país del mundo actualmente que está en default. El único. Por eso ahora ya se empieza a entender por qué su economía no cae tanto, porque su economía ya está abajo. O sea, es el único país que no puede pagar sus deudas en el mundo. Simplemente Argentina tiene una historia muy complicada basada en endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Y también, así como endeudarse, como de no cumplir con pagar. Es una especie de relación amor-odio que ha tenido con estos organismos multilaterales. Como decirles, te amo, préstame dinero, recibían el dinero, no cumplían con las condiciones bajo las cuales les prestaron ese dinero, y cuando les empiezan a cobrar, ahí son los malos. Tu Fondo Monetario Internacional, tu Banco Mundial, eres malo. Lo que hizo Argentina fue destinar el dinero no en reducir su aparato estatal, que era una de las condiciones, sino en agrandarlo. Agrandaron la burocracia, por eso es que aproximadamente tienes 4 millones de personas trabajando para el Estado en Argentina, de sus 47 millones de habitantes. Aparte de eso de agrandar el Estado, multiplicaron programas sociales, gasto social, por decirlo de alguna manera. Que tampoco está bien porque es una especie de clientelismo político. Es el Estado te da todo, te va a dar dinero, tú no tienes que trabajar. Así que los que trabajan y generan ingresos y pagan impuestos son los que financian a esa otra parte de la población que no trabaja y que solo recibe porque se acostumbró a ello. Y eso es algo de es una práctica de larga data que empieza a formarse en los años 30, cuando entra Juan Domingo Perón a la presidencia de la Argentina. ¿Cuál es su perspectiva de caída? Según el Banco Mundial, 7.3. Según el Fondo Monetario, 9.9. La diferencia es notable. Estamos hablando de más de 2,5 puntos de diferencia. Es bastante. A esto hay que sumarle, bueno, su perspectiva de crecimiento tampoco es muy optimista, 2.1 por un lado y 3.9 por el otro. Y a esto hay que sumarle también el dólar controlado. Hay un cepo cambiario, hay un límite en el intercambio de moneda extranjera. Aquí nosotros compramos y vendemos dólares como nos dé la gana. Allá no. Allá sucede lo que sucedía en los 80 aquí. Como que tenías una especie de mercado único de cambio, que era el dólar MUC aquí. Por eso se le llama así, mercado único de cambio. Pero en Argentina es más particular. Es más, tienes aproximadamente 16 tipos de cambio en Argentina para el dólar. Y hace poco se creó uno nuevo, que eran dólares que podían mover solo aquellos descendientes de desaparecidos o similares durante la dictadura de Videla en Argentina. Y eso está generando una especie de mercado negro muy perverso porque va a permitir a mucha gente enriquecerse de una forma impresionante en tiempo récord, y obviamente esa gente está bastante ligada al gobierno. Es simplemente sacar dinero, volver a meterlo, lo multiplicas aquí, lo vuelves a sacar y puedes conseguir mucho dinero sin exagerar en 48 horas. Muchísimo. Otro tema que también está presente es el riesgo de expropiaciones. En Argentina empezaron con el Grupo Vicentín, que es una agroexportadora, la sexta más grande de Argentina.
empezaron bajo la justificación de la soberanía alimentaria. Cabe precisar que ese argumento de soberanía alimentaria fue acuñado por Venezuela al momento de expropiar lo que es el sector alimentos en ese país. Lo curioso es que Vicentín y lo que pretendían expropiar no producía alimentos para el consumo humano. Eran temas de oleaginosas, alimentos para animales o similares, pero no eran alimentos para el consumo humano. Es bien curioso también porque quieren expropiar, o sea, quitarle una empresa a sus dueños para manejarla, obviamente, ¿no? Es una empresa que tiene una deuda de como 1.300 millones de dólares. Argentina no puede pagar ni 500 de deuda externa y están pretendiendo quedarse con una empresa que tiene una deuda de 1.300. No tiene mucho sentido. Su desempleo, 10.4% por el momento. O sea, la décima parte de la población está sin trabajo. Tengamos en cuenta que Argentina es un país con 47 millones de personas aproximadamente. No es poco. Estamos hablando de 4 millones y medio de personas, un poco más. Pobreza. La pobreza se ha dejado de medir en Argentina hace meses, porque obviamente es un indicador que no favorece. Esa es otra de las críticas al gobierno, su falta de transparencia. No están midiendo la pobreza hace mucho tiempo. Por eso, consultas independientes están apuntando. La última vez que se midió la pobreza estaba por el 35%, que ya fue hace varios meses. Pero ahora consultoras privadas en Argentina la han medido y lo mínimo que están proyectando es un 40%, pero es posible que ya sea el 50% de gente en situación de pobreza. Tal es así que inclusive ahora, si tienes a la mitad de la gente en situación de pobreza, es gente a la que se le está dando el IFE, que es un ingreso obligatorio, que eso es el equivalente a 10.000 pesos. Salvando las distancias, el tipo de cambio, por ejemplo, aquí tenemos un dólar por 3.35 soles. En Argentina tienes el tipo de cambio es entre 128 y 130 pesos por dólar. Como comprenderán, la moneda está bastante devaluada y se proyecta una inflación de 3 dígitos para fines de año, o sea que pasa el 100%. Ahorita la inflación ya pasa el 55%, ya le excede, de hace rato. Esto me hace recordar mucho el escenario de Perú en los 80. Y también es, curiosamente, un escenario bastante parecido al de la propia Argentina en los 80, porque también tuvo hiperinflación igual que nosotros. Es lo curioso. Ellos están repitiendo la historia prácticamente con 30 años de diferencia. Felizmente nosotros no, porque sería bastante complicado. Entonces, el tema con Argentina es que no está brindando garantías, por ejemplo, a las inversiones. Aparte porque, por ejemplo, si tú haces un negocio en Argentina, tienes que pagar en promedio 116 impuestos. No es broma, no es un número exagerado, no es un número escandaloso. 116 impuestos. Si no son más, pueden ser más. Ojo, no es cosa de broma. Un emprendedor joven, va a constituir una empresa sabiendo que va a tener que pagar 116 impuestos? No lo hace. Mejor se queda sin invertir, porque va a perder el dinero. O sea, su propio capital, sus ahorros o lo que fuere, los va a perder. No es algo que resulte grato y por eso también la pobreza está aumentando bastante y se está disparando a pasos agigantados. Es más, la inflación no sube no porque está siendo frenada artificialmente. ¿Por qué? Porque la gente no está saliendo. Eso es también parte del tema de encerrar a la gente. Si mantienes encerrada a la gente, evitas que el sistema de salud colapse y evitas que la inflación se dispare, porque la gente no compra. Si los dejas moverse, van a empezar a adquirir productos. Y ahí es donde va a empezar a dispararse porque el valor de los bienes va a mantener un costo, pero la moneda cada vez va a valer menos. Y menos y menos y menos, y se te va a disparar. Por eso es que se estima que la inflación va a pasar los 3 dígitos a fin de año. Este es uno de los ejemplos que obviamente no conviene seguir porque no genera seguridad ninguna inversión. Es más, LATAM, por ejemplo,
LATAM, ha decidido retirarse de Argentina. Porque obviamente, no sé si han visto en noticias que LATAM se declaró en bancarrota de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Ojo, que la bankruptcy law de norteamericana funciona distinto. Es algo así como un procedimiento concursal. Y como un procedimiento concursal que persigue refinanciar deudas. No es para que te mueras, es para ver cómo refinancias para mantenerte vivo. ¿Ok? Por eso no hay que tomarlo tan a lo literal. No es que esté quebrada la empresa. Si estuviera quebrada no tendría ningún activo. Todavía los tiene. No los ha vendido. El tema es que la TAM, por ejemplo, lo que pretendía y lo que se escucha por ahí todavía es una amenaza de parte de algunos de los sindicatos de la TAM, que tiene 8 sindicatos en Argentina, es expropiar los aviones. Quieren expropiarlos para que pasen a formar parte de la flota de aerolíneas argentinas, que es la línea de bandera nacional, que aquí también se propuso crear una línea aérea de bandera. No es eficiente, por decirlo menos. Aerolíneas Argentinas tiene una deuda acumulada a diciembre del 2019 de más de 700 millones de dólares, que no está pagando. Así de simple, no las está pagando. Es un problema, es una deuda muy grande. Y también están queriendo apuntar al grupo Sancor, que también es un tema de alimentación, para expropiar. Eso obviamente no genera un clima de seguridad jurídica en ningún aspecto. Y digamos que la seguridad jurídica es elemental para que todo país pueda avanzar. Reciba inversión local o extranjera. Da lo mismo. Porque nadie en su sano juicio va a meter dinero para perderlo. Nadie. Abras una bodega pequeña, abras una tienda de pequeño retail o lo que sea. No va a funcionar. Vamos al siguiente. ¿Qué es esto? Este es para que vean por qué Argentina está en default. Vamos a aprender un poquitito de bonos de deuda. Un bono de deuda es lo que emite un Estado para conseguir dinero. ¿Ok? Yo emito bonos de deuda, me los compran en el mercado y yo los ofrezco pagar una determinada tasa de interés. O sea, tú me prestas X y yo te voy a devolver al término de un plazo X más algo de dinero, que es el interés. Hasta ahí todo bien. El asunto es como Argentina es como lo llaman sus propios economistas, un defaulteador serial. ¿Y por qué se le llama así? Porque ya va estando en default 9 veces. O sea, no es un neófito en estos menesteres. Como ven aquí, este es el rating de Moody's. Por ejemplo, las clasificadoras de riesgo son las que te dan el valor, o sea, qué tan seguro es invertir en un país. Así de sencillo. ¿Qué tan seguro es comprarle los bonos a un país? Moody's te dice que si le compras bonos a Argentina, su rating es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que son obligaciones especulativas totalmente y que estén en incumplimiento, que es el caso de Argentina. O sea, simplemente no paga. Argentina no paga. O sea, no le compres porque no te va a pagar. Ese es el punto. Por eso Argentina ahorita lo que está tratando es renegociar por enésima vez su deuda. Y siguen sin llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales. Standard Poor's es otra más. Son 3 clasificadoras de riesgo. Moody's, Standard Poor's y Fitch. Standard Poor's es la segunda. ¿Cuál es su rating? SD. ¿Qué significa eso? Selective Default. Incumplimiento selectivo. Igualito, en este caso tiene o algunas o todas de sus obligaciones sin pagar. Por eso tampoco su perspectiva es positiva. Y con Fitch tiene su propia clasificación, es RD, es un Restricted Default, es un incumplimiento restringido. ¿Ok? Así que tampoco es un tema que ayude. Por ejemplo, PU, y eso fue lo que comentó la ministra de Economía, Tony Alva, emitió 3.000 millones de dólares y se los compraron en tiempo récord a una muy buena tasa de interés para el Perú. O sea, es un interés bajo. Yo presto, o sea, yo pido plata, me la dan y para colmo puedo pagar un interés bajo, porque la clasificación del Perú lo permite. Y eso que la clasificación del Perú ha bajado un poco, pero no ha bajado de manera tan
fuerte como se encuentra Argentina en este caso, ¿no? Una cosa antes de empezar con Colombia. Argentina, por ejemplo, Argentina era el destino, junto con Colombia, de las sedes regionales de muchas empresas transnacionales. Pero obviamente con un tema tan crítico, muchas de ellas van a estar obligadas a cerrar. Es más, sin exagerar, el estimado de empresas que ya han cerrado en Argentina llega a 50.000, sin exagerar. Entre MIPES y todos los tamaños, 50.000 empresas ya están fuera. Simplemente no pudieron funcionar más porque no pudieron sobrevivir 100 días. Además, empezaron a cerrar desde el día 80, 70 y tantos. Simplemente ya no podían funcionar y cerraron. Se acabó. Dejaron obviamente al mismo dueño de la tienda sin trabajar y a todo el personal conexo. Tienes a tus propios trabajadores, tienes a tus proveedores. Es una reacción en cadena. Se reduce el mercado. Y obviamente tienes a mucha gente que como consecuencia se queda sin trabajo. Por eso la tasa de desempleo seguirá subiendo en Argentina. Colombia. Colombia, bueno, su presidente es Iván Duque, es un Estado nacional. Su manejo de la pandemia ha sido una cuarentena estricta también, pero aquí había una excepción bastante curiosa. La cuarentena también es hasta el 15 de julio. La excepción está en Medellín, porque el alcalde de Medellín se puso las pilas antes que el propio gobierno nacional. Empezó desde enero a copiar insumos, materiales y todo para poder afrontar lo que se les venía. Y afrontaron la crisis con bastante éxito. Por eso han frenado el tema de los contagios. Eso sí, hicieron algo como lo que se piensa hacer aquí. No sé si han visto esto que ha publicado Farid Matuk, por ejemplo, en Facebook o Twitter, que es como registrarse en una base de datos y registrar el número celular para que se haga un monitoreo. Eso es algo similar a lo que se ha hecho en Medellín, por ejemplo. Es una aplicación para determinar dónde están las zonas o dónde está la gente que puede tener el virus, para obviamente mantener el distanciamiento social y evitar una exposición innecesaria. Por eso es que Medellín ha funcionado exitosamente. Aquí, opinión personal, obviamente, yo no pienso hacerlo porque no me están demostrando una gestión eficiente. Es más, me dan esa sensación de un brother eye, del gran hermano, ¿no? Del Big Brother, el que está sobre todo y te vigila y te mantiene controlado, pero no es que haga mucho. Y no es algo que necesitemos ahorita por cuestiones de libertades individuales, ¿no? En fin, vamos a lo económico. Su perspectiva de caída, el Fondo Monetario estaba en 4.9. Perdón, el Banco Mundial, y el fondo está en 7.8. Es casi 3 puntos de aumento. Y la recuperación prácticamente es la misma. Eso es un problema para Colombia, por ejemplo. Justamente por aplicar una cuarentena de corte estricto. No es saludable aplicar una cuarentena de ese tipo, porque frenas todo cuando hay sitios en los que no tendrías por qué frenar y que no tendrían por qué verse afectados. Eso pasa por no hacer un manejo adecuado. El desempleo está llegando al 20%. Es bastante. La gran diferencia es que si bien están manteniendo la cuarentena, están abriendo comercios. O sea, siguen con el tema de reactivación económica, porque ya saben que no pueden seguir cayendo. Porque, hablando en términos bastante honestos, tienes dos escenarios. Para un país latinoamericano siempre vas a tener los mismos dos escenarios. El escenario 1, coronavirus. Y vas a tener a los contagiados y a las víctimas fatales del virus. El escenario 2 es coronavirus más hambre y otros factores de salud también. Por ejemplo, en Argentina ya se están planteando hasta suicidios, porque como no pueden afrontar sus deudas, no pueden mantener a su familia, hay gente que se deprime, colapsa y se suicida. Ya está ocurriendo en Argentina. Y eso es algo, también es un tema de salud pública, la salud mental. No solo el tema de la pandemia, sino enfermedades
que pueden agravarse o aparecer como consecuencia de el confinamiento o la congelación de generar bienestar tanto para uno mismo como para una familia, ¿no? Que eso también es importante, obviamente. Más aún cuando se trata de padre o madre, puede ser una familia tradicional, monoparental, cualquiera. Es bastante fuerte y es algo que hay que tener bastante en cuenta. Dentro de todo, Colombia ya está consciente de esto y por eso está reactivándose para poder evitar un golpe mayor. Porque saben que si se encierran, la cantidad de fallecidos se les va a multiplicar. O sea, lamentablemente el escenario perfecto donde no se te va a morir gente no existe. No existe. Más aún en Latinoamérica. Porque obviamente tienes países que no son muy referentes en lo que a gestión eficiente de recursos se refiere, salvo honrosas excepciones, y eso que son excepciones parciales. Vamos a Ecuador. Ecuador, su presidente es Lenín Moreno, cuarentena estricta, pero ellos sí la tienen bien complicada porque su cuarentena es hasta el 13 de agosto. Están bastante complicados. La gente no está trabajando. ¿Por qué han hecho esta cuarentena el 13 de agosto? No sé si llegaron a ver en la prensa lo que pasó con Guayaquil, que de la nada la gente empezó a fallecer de manera impresionante. Esa es una consecuencia de la relación comercial existente entre Ecuador y China, que se gestó durante el gobierno de Rafael Correa. Ustedes ven la cantidad de inversiones que hay en China, en Ecuador, y muchísimas de ellas son chinas, muchísimas. Por eso empieza la migración tanto de chinos a Ecuador como de ecuatorianos a China. Es un tema de eh, migración bastante frecuente. El tema es que muchos de ellos eh, tenían mucha incidencia en Guayas, en la provincia de Guayas, donde se encuentra la ciudad de Guayaquil. Por eso es que muchos de ellos que estaban en China o en España o en zonas donde ya había problemas, decían, bueno, me voy a Ecuador a pasar fiestas o a estar con mi familia, se iban a Ecuador, llegaban a Guayaquil y empezó. Por eso es que incluso se llegó a hablar de una cifra extraoficial de solo en Guayas 6.000 muertos en ese entonces. Estoy hablando hace 2 meses y medio. No me puedo poner a pensar cómo ha podido multiplicarse la figura. Y por eso también aparecieron estas imágenes de fallecidos en las calles, féretros incendiados en la calle y similares, porque simplemente el sistema colapsó, el sistema de salud colapsó, no se podían recoger cadáveres porque no había quién, y bueno, por eso es que dijeron, no, nos encerramos todos. El problema es que su situación económica ya es complicada porque ellos están a nada del default. Están muy cerca la situación de Argentina, pero a diferencia de Argentina no son defaultadores seriales, pero igual está en una situación muy complicada. Su perspectiva de caída según el Banco Mundial es 7.4, así que según el Fondo Monetario, que no he podido conseguir el dato exacto, debe ser un poco mayor. Y su perspectiva de crecimiento, si no es igual, puede ser hasta menor. Es una economía dolarizada. En Ecuador no tienen moneda local, funcionan con dólares. Todo es dólar. Tampoco tiene reservas, cosa que sí tenemos aquí. Por eso existieron los fondos para Reactiva Perú, por ejemplo, que ahí destinaron 12 puntos del PBI. Ahí no tienen nada que destinar, no tienen reservas. Es un estado endeudado y sin reservas. ¿Qué más? Ecuador es un productor de petróleo. Va a perder 2.500 millones de dólares de ingresos por el petróleo por la caída brutal que tuvo. Que si lo pudieron ver, llegó hasta el extremo de que los que venden el petróleo te pagaban para que lo tengas. Y no es broma, porque te pagaban 40, 45 dólares por barril a ti. Porque le salía más caro almacenar el petróleo que regalarlo o hasta pagarte por él. Le salía muchísimo más caro. Por eso los ingresos por petróleo van al piso, junto con una caída de impuestos también, que son 1.100 millones como mínimo en impuestos que no van a recibir. O sea, su situación es bien complicada.
Su deuda, el 62% de su PBI. Es bastante. Es bastante. Pobreza puede llegar hasta casi el 30% para fin de año. Está en 25, puede llegar a 29 a fin de año. 30 casi. O sea, van a tener a la tercera parte, que Ecuador son como 10 millones de habitantes, vas a tener a 3.300.000 personas en situación de pobreza. Porque congelaron todo. Simplemente si paras una economía, la gente no tiene cómo procurarse bienes básicos, no tiene cómo procurarse la comida, no tiene cómo procurarse nada. Sus ratings, así como los pueden ver aquí, el de Moody's, el de Standard & Poor's y el de Fitch, son prácticamente los mismos de la Argentina, a diferencia del de Moody's. Que el de Moody's te está diciendo es especulativa, con mala reputación, están sujetas a un riesgo crediticio muy alto, pero no te hablan de incumplimiento, cosa que sí hablan de Argentina. Esa es la única salvedad y diferencia que tiene con respecto a Argentina, por ejemplo. Y eso es lo único que los puede ayudar a tener una mejor posición para renegociar su deuda y acceder a un préstamo. Esto nosotros en el Perú lo tenemos, bueno, por historia, los que la revisamos, lo hemos tenido que hacer a principios de los 90 para refinanciar la deuda externa. Como teníamos todo estatizado, el dólar controlado y todo, se tuvo que hacer eh, algo bastante fuerte. Se tuvo que aplicar prácticamente, bueno, lo que se llamó el shock. Era necesario hacerlo, sí o sí. Vargas Llosa lo propuso en su plan de gobierno, Fujimori lo negó, por eso salió presidente y de ahí lo aplicó, pero en fin, esos son detalles, pero a la larga era algo que tenía que ocurrir. El shock tenía que ocurrir porque literalmente es como que tienes un cuerpo con un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué haces? Agarras tus paletitas y le pones corriente para que ese corazón vuelva a latir, porque si no, se te muere. No queda otra. A eso se refieren con un shock. Es una medida de emergencia y extremadamente fuerte en sus efectos, pero es necesaria para reactivar a todo un país. No se puede una medida paulatina porque sus efectos son muy perversos a nivel económico. Y obviamente, por más de que hay mucha gente que pretenda satanizar de alguna manera la economía, la economía es una ciencia social y su finalidad es el bienestar del individuo, no de un país, no de una empresa, es del individuo, de la persona, es el bienestar de la persona. ¿Y qué es el bienestar de la persona? Procurarse lo mínimo indispensable para que tenga una vida digna. Esa es la finalidad de la economía. Pero lamentablemente hay mucha gente que está optando por crear una falsa dicotomía entre la salud y la economía o similares, cuando no existe. En fin, Chile. Chile es el país que, si bien está registrando un incremento de casos bastante agresivo, dentro de todo es uno de los que mejor está gestionando la crisis a pesar de ello. Tienen de presidente a Sebastián Piñera, y a diferencia de los demás países de la región, optó por una cuarentena por territorio, que era lo que se debió hacer. Ves tus áreas críticas, a esas áreas críticas las cierras y limitas el tema de movilidad y todo, y a los demás en la medida de lo posible permítelos seguir generando. Porque hay que ser honestos, para que un Estado pueda implementar medidas de control y similares, necesita recursos. ¿De dónde saca esos recursos? De los impuestos. Si no tienes a privados o a los ciudadanos, que somos los privados, que te paguen los impuestos, el Estado se queda sin dinero. Y si no tiene dinero, pasa lo que nos pasó a nosotros en el 85 y lo que le está pasando a Argentina ahorita. Empiezas a emitir moneda. Argentina ya pasó los 7.000 millones de pesos impresos desde que empezó la pandemia. Ya voló su récord anual. O sea, digamos que Argentina tenía como límite 10 para imprimir al año. Ya imprimió más de 10, mucho más de 10. Tanto así que su gasto está muy por encima de lo que recauda ahorita. Muy por encima. El Estado argentino está gastando muchísimo más de lo que recibe. O sea, está haciendo aún más grande la deuda que tiene. Y lo que hace es emitir moneda y con eso, obviamente, te genera una inflación y eventualmente una hiperinflación. Que eso ya va a ser bastante caótico. Es más, si se toman la molestia por ver en Twitter algún tuitero argentino,
Van a haber capturas de pantalla bien curiosas cuando hacen compras por la red si compran un pasaje de avión. El costo del pasaje, supongamos, son 6.500 pesos, pero el pasaje le sale a 38.000. Todo lo demás son impuestos. O sea, estás pagando 32.000 pesos, bueno, 30.000 pesos en impuestos, 32.000 pesos en impuestos, cuando el pasaje te cuesta 6.000 y pico. Pero en impuestos son 30 y tantos mil más. Pasaje para una persona. O sea, para que vean cómo se pervierte el tema del precio y obviamente no hace atractivo para nada el querer viajar así sea dentro del país, porque te sale demasiado caro. Pagas 5 veces más el precio del pasaje solo en impuestos. O sea, pagas el 500%. ¿Qué pasa con la economía chilena? Tiene una caída del 4.3 según el Banco Mundial y 7.5 según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, sus tasas de recuperación también son proporcionales. Tienes una de 3.1 por parte del Banco Mundial y 5 por parte del Fondo Monetario Internacional. Chile siempre es, bueno, tiene la reputación de mantener una economía muy, muy dinámica, bastante abierta al mercado y con un nivel de seguridad jurídica bastante grande. Por eso es que también es uno de los, digamos, de los países pedidos en la región para realizar inversiones. Tienes Chile, tienes Colombia, tienes Perú, que esas son las plazas. Obviamente tanto Colombia como Chile están conscientes de eso y necesitan cuidar esa reputación como plaza de inversión, porque mientras más inversión reciben, más impuestos van a recibir. A más impuestos, vas a poder tener un Estado, en principio, robusto que te permita hacer un gasto público eficiente, que es lo que sí, ahí sí hay diferencias notables, ¿no? Eh, a tal punto que, por ejemplo, la tasa de desempleo es 9%. Hace 10 años que no tenían esa tasa. 10 años que no tenían 9% de desempleo. O sea, para ellos es simplemente una noticia totalmente alarmante, cuando para los demás países de la región es algo prácticamente normal. Pero la gente tiene empleo, tiene trabajo, y no estoy hablando de subcontratación, estoy hablando de empleo formal. No hablo ni de tercerizo, no, hablo de empleo formal. Y eso es lo importante. Pero ¿qué hizo Chile aquí? Digamos que es un tema de relajación de exigencias laborales. Si tú haces barato el contratar a un trabajador, obviamente lo contratas. Pero si te sale muy caro, analizas costo-beneficio, no te sale la cuenta. En Ecuador es carísimo contratar gente. Es demasiado caro. Es más, hace poco escuché una anécdota que me comentó una amiga que trabajó en Guayaquil varios años. Contratabas, a ella le decían, pero incluso ya habiendo regresado a Perú, la seguían contratando para ir a Guayaquil. ¿Pero por qué? Y ella decía, pero ¿por qué no contratas a alguien en vez de traerme a mí desde Perú, pagarme los gastos y todo, más mis honorarios? Y le responde el jefe, porque igual me sale más barato traerte a ti. Porque si yo contrato a cualquiera de ellos, yo lo contrato y al día siguiente él puede dejar de venir. Y yo no lo puedo votar. Y tengo que pagarle así no trabaje. Porque si yo lo voto, me va a demandar y lo que me va a sacar es demasiado. Por eso es que el empleo formal decrece en Ecuador. No es bien visto en el Ecuador, porque es demasiado caro. Y obviamente si tienes gente que está en la informalidad, pasa algo como lo que tenemos aquí. Tenemos un 70% de la economía informal. Tenemos un 70% al cual no le puedes meter impuestos, por ejemplo. No amplías la base tributaria. Si no amplías la base tributaria, ¿qué te queda? Subirle los impuestos a los que sí están. Como que no es muy justo, ¿no? O sea, yo pago impuestos, mucha gente que conozco, los independientes, pequeños empresarios, todos pagamos impuestos en proporción a nuestras rentas. Pero como que si es que formalizas a la gente, porque si tienes a alguien en planilla, ya es una persona que está pagando impuesto a la renta de quinta categoría, porque esa es su renta, su ingreso, y ya está grabado, porque está siendo un trabajador formal. ¿Me explico? Por eso es que la idea es
formalizar y ampliar la base tributaria. ¿Cómo haces eso? Relajando exigencias laborales. Y les voy a mostrar el porqué con ejemplos en otros países que van a venir a continuación. Ahora, como les dije, España. España, ¿qué toca en toda esta figura? Estamos hablando del otro lado del charco, como que no tiene mucho que ver. España es un país cuya clase política dirigente actual está en bastante relación con un sector de nuestra clase política. ¿Ok? Bastante, una relación bastante cercana. No es pública, pero es una relación cercana. Vamos primero a analizar el tema de situación política. España, a diferencia de todos los demás países que he mencionado, es una monarquía constitucional. ¿Qué es eso? Tenemos al jefe de Estado por un lado y al jefe de gobierno por el otro. En todo lo demás tenemos un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno en una sola persona. Aquí tenemos el jefe de Estado, que es el rey, y el jefe de gobierno, que es el presidente del gobierno. ¿Ok? Funciona de una manera diferente. Quien representa a la nación es el jefe de Estado, el rey. Quien realiza el tema de administración es el presidente. ¿Ya? Es distinto aquí. ¿Por qué? Porque inclusive hasta para las elecciones es distinto. Nosotros tenemos unas elecciones bastante curiosas. Allá, perdón. Acá votamos, congresistas, presidentes, salen electos, 28 de julio, a cada uno le ponen su bandita y se acabó. Entran a trabajar. 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 Ok. En España no. En España tenemos elecciones generales, sale ganadora una lista determinada, ¿no? Esa lista, el candidato a presidente por la lista ganadora, tiene que comparecer ante el Congreso para buscar que se le invista con la presidencia. O sea, el legislativo es el que le deja ser presidente. Necesita obtener una especie de voto de confianza. ¿Ok? Simplemente llega, trata de convencerlos, negocian, porque en realidad lo hacen, negocian, y como consecuencia de eso se puede lograr, como no, una investidura. En España pasó esto hace relativamente poco. La presidencia estaba en manos de Mariano Rajoy, que era del Partido Popular, que es un partido conservador de derecha tradicional en España. Y a través de un tema que es cuestionado en sede judicial, por decirlo de alguna manera sensata, se logra interponer una moción de censura en contra de Mariano Rajoy, promovida por el Partido Socialista Obrero Español. Logran sacar a Mariano Rajoy. Como consecuencia de eso, el ofrecimiento era convocar a elecciones de inmediato. No se convocaron elecciones de inmediato, como podrán comprender. Se demoraron casi un año en convocar elecciones. ¿Por qué? Para hacer campaña. Hicieron campaña, convocaron elecciones, ganó el Partido Socialista. Va a buscar la investidura, tiene 2 oportunidades para hacerlo. Si no lo consigue, se vuelven a convocar elecciones. No lo consiguió, se volvieron a convocar elecciones. Volvió a ganar el Partido Socialista. Y esta vez sí logra la investidura porque se alía con, si ven en el cuarto punto de la diapositiva, tienen una alianza. PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, UP, que es Unidas Podemos, que es un partido político de izquierda radical, ERC, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que es la izquierda republicana de Cataluña, partido separatista catalán, o sea, busca que se reconozca a Cataluña como un país y la independencia de Cataluña, de España. El Partido Nacionalista Vasco, que busca lo mismo pero para el País Vasco. Y EH Bildu. Este es el que llama la atención. ¿Por qué? EH Bildu es lo que hubiera pasado si el Movadef hubiera sido legalizado aquí en Perú. EH Bildu es el brazo político de la ETA, la agrupación terrorista vasca. Son ellos. Su presidente es un terrorista que purgó condena
purgó cárcel y luego salió y se le permitió entrar en política. Esa es la alianza que han logrado. Eh, Su manejo de pandemia al respecto fue una cuarentena estricta, totalmente inútil. Tal es así que ya empezaron procesos penales contra diversos funcionarios del gobierno por el cargo exacto es homicidio imprudente de acuerdo con el Código Penal español, por la cantidad de muertos por coronavirus derivados de la negligencia del gobierno en gestionar la crisis. ¿Por qué? Am, Como ustedes saben, la OMS notifica a los estados la existencia del coronavirus desde el mes de enero y reporta las alertas a todos los estados que forman parte de Naciones Unidas. España es uno de ellos, nosotros somos otro de ellos. O sea, nos han llegado las alertas desde enero. El tema es que lo que hacían las autoridades sanitarias en España era prácticamente decir lo mismo que dijo Jair Bolsonaro en Brasil, que era una gripe. No había problema, no pasa nada. ¿Qué se van a hacer problemas por una gripe? Siguieron manteniendo eso a pesar de que hasta marzo, hasta el 9 de marzo, para ser exactos, mantienen eso a pesar de que ya tenían más de 1000 infectados y ya habían muertos, pero mantuvieron en silencio todo eso. ¿Por qué? Porque como saben, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer y era la marcha que se organizó a nivel global para reivindicar los derechos de la mujer. En la mayoría de países del mundo la marcha fue dejada sin efecto, obviamente ante la amenaza del virus. En España no, en España es más, se decía que a lo mucho iba a haber uno u otro caso aislado, declaración textual. No me lo estoy inventando, es uno o dos casos aislados, que no iba a haber una infección generalizada y que si lo hubiera sería muy controlada y limitada a un territorio muy pequeño. España ahorita pasa los 28.000 fallecidos, pero así como se dice de varios países, su cifra de fallecidos por coronavirus no coincide. La cifra se estima en casi 50.000 fallecidos, que no se están contando. Es más, ya el gobierno reconoció que no ha contado a 13.000 y lo reconoció en conferencia de prensa. ¿Cómo lo reconocieron? Bueno, sí hay 13.000 que están ahí. Búsquenlo en YouTube. La persona se llama Fernando Simón. Es el encargado de manejar todo esto y es el que dijo esas palabras. Es más, a ese hombre, que es el que dijo que no iba a haber tampoco ni uno ni otro contagio, le quieren dar el premio Príncipe de Asturias por su gestión, a pesar de que ha sido pésima y por eso también está siendo imputado por homicidio imprudente. Eh, el asunto es que también ha habido un tema de discriminación porque el Estado español funciona con comunidades autónomas. Cada una tiene un presidente. El tema es que el gobierno obviamente ayudaba más a aquellas comunidades cuyo presidente estaba en su cuerda ideológica y atacaba a quienes no. Como comprenderán, eso no es eficiente para nada, porque se está haciendo un manejo político de la vida de la gente. Aparte de poderle dar otro tipo de calificativos que creo que huelga mencionar, eh, no está bien. Definitivamente no está bien y no estará bien, y lo siguen haciendo. Así que el tema con España es que se ha permitido un manejo de la educación bastante grande a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en País Vasco hay dibujos animados donde se coloca que los guardias civiles españoles son malos, son asesinos, son dibujos animados para niños, y se los ponen en televisión pública. ¿Para qué? Para crear ese odio al guardia civil español y ensalzar al etarra, al miembro de ETA. Eso es prácticamente adoctrinamiento y tampoco está bien. Es como que aquí tengamos, qué sé yo, que
tengamos en TV Perú un dibujo animado donde se satanice al soldado como el malo y a Abimael Guzmán como un santo, o a Héctor Polay Campos como otro santo, ¿no? Santos mártires de la lucha, cuando no es así. Ojo, que ya el tema del conflicto armado interno ya es un tema de debate aparte, ¿no? Pero para que se me entienda la idea, no está bien. En Cataluña, por ejemplo, le llegan a pegar a la gente que trabaja para la comunidad de Cataluña y que habla español en vez de hablar catalán. Les pegan porque su presidente actual ha llegado a decir que el español, el idioma, el lenguaje español es el lenguaje de las bestias. Bestias taradas, para ser exactos. Esa es una transcripción literal de un artículo que él escribió. El tema es ese, cuando tienes gente que está empecinada en dividir un país, se aplica esa frase napoleónica, ¿no? Divide y vencerás. Y aquí nos podemos ver expuestos a lo mismo, lamentablemente, porque el Partido Socialista y Unidas Podemos tiene vínculos muy fuertes con Venezuela. ¿Y a qué punto? Les doy un ejemplo clarito para ya irnos al Perú de una vez y no seguir con esto. Hace poco, bueno, no, hace ya un tiempo existe orden de captura dentro del espacio europeo a cualquier miembro de la cúpula del poder de Venezuela. Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Tariq al-Aizami, todos ellos. Pisan espacio europeo y deben ser arrestados. Esa es la orden, dictada por la Unión Europea. Hace un mes y medio, por ahí, quizás un poco más. Un poco más. En Barajas, en Madrid, aterriza un avión. En el avión viajaba Delcy Rodríguez. Entra al aeropuerto de Barajas, o sea, pisa espacio europeo. ¿Qué pasó? Se reunió con uno de los ministros del gobierno. Conversaron. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Qué linda te ves, todo chévere. Y de ahí, después de un rato, ella sube a su avión y se va. Nunca se le arrestó. Eso no es lo peor. Digamos que fue una parada estratégica porque dejaron muchas maletas. Muchas. Maletas bien grandecitas. ¿Qué pasó con esas maletas? Se guardaron en camionetas, polarizadas obviamente, y salieron. No pasaron aduana, no pasaron nada, simplemente desaparecieron. Lo que se investiga actualmente es que esas maletas contenían oro, que era destinado justamente al Partido Socialista y a Unidas Podemos, lo que acreditaría un tema de financiamiento, ¿no? Que es peligroso. Y digamos que comparten muchos nexos y cosas con los movimientos, con el Frente Amplio aquí, lamentablemente. Su economía. Miren cómo estaba antes de la crisis, el 99% de su PBI estaba endeudado. O sea, casi todo lo que producen en un año, en el año, ya estaba comprometido a deuda. O sea, se iba pagando. No quedaba para nada, nada para nadie más. ¿Cuánto caía su economía o cuánto va a caer? La estimación promedio es 12.8%, pero puede llegar al 15%, siendo la economía que más cae a nivel global. O sea, va a ser el número 1 en el mundo en caída económica. ¿Ok? A tal punto que su economía, por eso pongo en la diapositiva, podría ser similar a la de 1936. ¿Qué pasó en 1936? La Guerra Civil Española. Eso fue lo que ocurrió. O sea, estarían cerca de una economía de guerra. No es exageración. No, me estoy basando en esto en los datos que proveen economistas como Juan Ramón Rayo, si gustan los pueden buscar, y Daniel Lacalle. Son economistas españoles ambos. ¿Ok?
Su desempleo ahorita, bueno, llega al 36%. O sea, tienen a más de la tercera parte de la población económicamente activa sin trabajar. Es más, para citarles un ejemplo, solo en Cataluña, en marzo cerraron 122.000 empresas. Solo en Cataluña. Estoy mencionando a una de las comunidades autónomas. Falta País Vasco, falta Madrid, falta Galicia, falta Andalucía, faltan Baleares. ¿Me explico? Traten de ver la figura para que vean lo caótico que está. Se está cayendo bastante. Entonces, ¿qué está haciendo ahora España? Está tratando de buscar ayuda del Banco Central Europeo. El problema, digamos, entre comillas, que no lo es que el gobierno de España no tiene acceso a la emisión de moneda, porque quien emite los euros no es España, es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo no va a emitir más euros de los que puede sostener. Así que lo que está tratando de buscar España es la ayuda, o sea, préstamos, prácticamente plata regalada por parte del Banco Central. El tema es que muchos de los países de la Unión Europea se están oponiendo a darles ese dinero porque no consideran que el dinero se vaya a ir en lo que pretende gastarlo el Estado español. ¿En qué? En subvenciones, en gasto público, que es lo que se tiene que reducir. No lo quieren hacer y tienen un problema muy grande ahí. Sumado a esto, a pesar de que el gobierno señalaba que no iban a subir impuestos o apelaban a este impuesto a los ricos, que ustedes ya lo deben haber escuchado aquí y lo deben haber escuchado quizás en otras latitudes, decían, sí, el impuesto a los ricos. No, van a subir el impuesto a todo en España. Es más, se presentó una iniciativa legislativa para bajarle 4% al impuesto en lo que son mascarillas. Obviamente para que sean más accesibles al público y puedan comprarlas, tanto para el personal de salud como para cualquier ciudadano que pueda comprarse y costearse una mascarilla. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, el Partido Socialista de Unidas Podemos se han opuesto a este descuento. No quieren que se les baje los impuestos a las mascarillas, porque obviamente necesitan dinero como locos y no lo están obteniendo, porque no pueden más tener un estado, como se les llama, un estado de bienestar, de manera artificial. No pueden. Necesitan impuestos y no los van a conseguir porque no hay trabajo. Si les digo que las empresas están quebrando de una manera impresionante, es bastante preocupante, ¿no? Como les dije, su tasa de paro, que así es como se le llama en España, es del 36%. ¿Por qué se le dice tasa de paro efectiva? Porque en España crearon una figura muy curiosa llamada ERTE, que era una manera de despedir un trabajador, pero que, o sea, si bien de facto no trabaja, formalmente no es que esté desempleado, porque ni bien el empleador regrese a invertir, él podría recuperar su trabajo y aparte el Estado le va a pagar mensualmente una determinada cantidad de dinero mientras no trabaje. Otra subvención. El tema es que el Estado no está pudiendo cumplir con estos ERTES, que son ciudadanos de a pie como ustedes y como yo, no son empresas. Número de ERTES sin cobrar, 700.000. Es una cantidad de gente impresionante. No pueden trabajar, las empresas quiebran, no están manejando la situación de la mejor manera. Ya si quieren el detalle, obviamente acá lo podemos ver por diferencia hombre-mujer, menores de 25, entre hombres y mujeres o similares, y mayores de 24 años en el paro también. Ok, esta es la tabla de la información provista por el Estado español, pero FEDEA
es quien hace el cálculo real, donde te suma absolutamente todos los que están fácticamente desempleados. O sea, los que no es que están en el subempleo, simplemente no tienen trabajo. Y es bastante alarmante. Estás hablando de un país con también 40 y tantos millones de personas. Y tener prácticamente a un cuarto de tu población sin trabajar es bastante peligroso. Y eso que estoy hablando del total de la ciudadanía. Analicemos cuántas personas trabajan, que en España pueden trabajar y pagar impuestos desde los 16. Pero, en fin, ya espero que se entienda la figura. Sus previsiones de crecimiento, por ejemplo, según el Fondo Monetario, como les dije, cae 12.8 y recupera un poquito más de 6. No va a recuperar ni la mitad el próximo año en España. De ahí, bueno, viene Italia, que tiene prácticamente lo mismo. Francia, que es un poco menos, pero va a recuperarse más rápido. Y de ahí seguimos México, el Reino Unido, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania. ¿Ok? Que tienen caídas, contracciones económicas muy, muy fuertes, pero dentro de todo, algunas de ellas se van a recuperar. El único país del mundo que va a tener crecimiento en 2020 es China. Va a crecer 1%. Es el único. El resto van a perder dinero. Aquí, los países peor pagados en 2020 por deuda. Japón está en primer puesto, España está en quinto. La gente dirá, pero Japón está peor. Sí, pero es por otros factores. Más que nada, el tema de la deuda se está debiendo al problema demográfico que tienen. En Japón no están naciendo. No nacen. Es más, haciendo una comparación, hace un año, porque tengo que ubicarme en un año atrás, cada 3 minutos en India nacían de 18 a 20 personas. Mientras tanto, en Japón no nacía ninguna y morían 3. Lo que se estima es que con una ratio de ese tipo, Japón se quede sin japoneses en 500 años. No tienen gente. Y el problema es que como la gente vive más en Japón, necesitas pagar pensiones, cumplir con obligaciones de salud, los servicios públicos y similares. Como cada vez tienes menos gente joven, tienes menos impuestos. Y no puedes pagar con los impuestos que tienes todo ese aparato de bienestar para tus pensionistas, por ejemplo, para la gente mayor. Darles servicios de salud, darles una pensión, no vas a poder. Así que lo que han tenido que hacer es recurrir a deuda. Pero eso no es de ahora, eso ya tiene varios años. Así que tienen que ver cómo hacer para mejorar su problema demográfico. Italia sí está bastante endeudada. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos siempre ha mantenido un régimen de sobregiro, pero dentro de todo ha sido manejable. El ejemplo ahora último, el programa que ellos mismos han implantado para reactivar su economía, que era de 2 o 3 billones de dólares, o sea, un 1 con 12 ceros. No estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de billones con B. Ese es el plan de reactivación económica para Estados Unidos, que ya fue aprobado. Así que, bueno, ellos pueden manejarlo porque aparte el dólar sigue siendo una moneda demasiado fuerte. Todo el mundo prefiere tener dólares a tener un euro, a pesar de que es una moneda que tiene más valor. O una libra esterlina. O un dólar australiano, que también vendría a ser una de las monedas menos afectadas después de la pandemia. ¿No? Canadá, Brasil, Reino Unido, India, Sudáfrica. A ver, vamos ahora a lo que nos toca, Perú. Sí, estoy con tiempo. ¿Cuál es la situación política? Bueno, es una cuarentena, ha sido una cuarentena estricta. Tengo entendido que el presidente va a hablar el día de hoy. Espero que no la quiera extender. De corazón espero que no la quiera extender. En principio vendría a ser hasta hoy. Esperemos que así se mantenga. ¿Hubo una posibilidad de expropiación en materia de salud? Como saben, sí, por el tema de las clínicas. Ese ya es otro caso que también por el cual se puede polemizar mucho, pero no creo que sea el momento. Críticas a la gestión del manejo de la crisis, también hay muchas. Eso lo vemos en los medios
bastante seguido por un tema de falta de eficiencia, fundamentalmente en infraestructura hospitalaria y cuidado del personal médico. Porque los médicos ahorita son héroes con potencial de convertirse en mártires. Que queden en héroes nomás, que no se mueren, que queden en héroes, pero héroes vivos, que no queden en mártires. Y en eso es lo que ha fallado el Estado brutalmente. En Moquegua ya reportaron que el personal cubano simplemente no tiene la especialidad para manejar pacientes en UCI y se les manda a hacer trabajo de campo. A los médicos o a los enfermeros, porque son médicos generales o médicos internistas. No tienen especialidad, no son epidemiólogos, no son virólogos, no. Así que eso es un manejo ineficiente de recursos, por ejemplo. Ahí el ministro Zamora y el Ejecutivo se equivocaron desde mi punto de vista. Bastante. Tienen que cuidar a los médicos, tienen que cuidar a los policías, tienen que cuidar a los militares. Porque son los que han dejado la piel en la calle y son los de los que también han muerto un montón. Y seguirán muriendo si no los cuidan. Así que ahí es donde tiene que mejorar el Ejecutivo. Situación económica, esto es lo que nos ocupa. Según el Banco Mundial, como les dije, 12%. Según el BCR, acá sí tenemos un indicador más, es 12.5%. El señor Julio Velarde es el que emite la proyección. Y el Fondo Monetario, como ya les comenté, tenemos una de casi 14. Con una reactivación pequeña, ¿no? O sea, 7% según el Banco Mundial, 11.5%, y el Fondo Monetario nos baja la subida, la recuperación de economía, si no me falla la memoria. El plazo de la cuarentena, 30 de junio. ¿Tiene reservas el Perú? Sí, como les comenté. ¿Tiene credibilidad ante organismos multilaterales? O sea, ¿tiene crédito? Lo tiene. Y esos son indicadores muy buenos. O sea, la gente dice, ¿por qué baja tanto la economía y no como la Argentina, que está tan mal? Precisamente por eso, porque nuestra economía estaba bien. Por eso tiene un bajón tan pronunciado. En cambio, algo que está mal, como que irse a peor, caes de 5 metros del fondo. Es algo así. Y así como la caída es pronunciada, lo que se estima es un efecto rebote para la economía peruana. Una recuperación en rebote, o sea, que es una recuperación fuerte, no igual, no se espera que sea algo igual, pero fuerte. ¿Para eso qué necesitamos? Seguridad jurídica para empezar. No estar amenazando a privados con expropiaciones. Suena feo, mucha gente... Ese es el poder encontrar una solución real, no una solución que solo te deje la conciencia tranquila, pero para efectos prácticos no produzca nada. Yo prefiero una solución real, porque la solución real es la que obviamente va a generar efectos reales. Y yo lo que necesito es que la gente invierta su dinero aquí, después de la crisis. Es lo que necesito. Necesito que gente de fuera venga y que los propios peruanos gasten, o sea, consuman y también inviertan. Y al mismo tiempo que se necesita, así también caiga en problemas con mucha gente, que se relajen las condiciones de contratación de trabajo. ¿Para qué? Para tener a más gente formal. Y obviamente, ya son varios años, eran 40.000 millones de dólares, si no me equivoco. Ahorita es mucho más. Tienes un déficit muy grande que hay que cubrir y para eso sirve la obra pública. El problema es que la obra pública no se ha estado manejando de manera eficiente. Así que eso es a lo que hay que apuntar económicamente hablando, ¿no? ¿Por qué el analizar todo esto, chicos? En el ejercicio profesional, a ustedes les van a decir, mira, tengo una consulta sobre X. Ok, X. Pero para analizar el X, ustedes también tienen que estar conscientes de cuál es la situación política, cuál es el sesgo ideológico de quienes los gobiernan, para poder hacer lo que se llama forecast, prever, pronosticar. Airbnb, Globo, etcétera. Uber Eats y similares, ¿no?
Rappi y etcétera. El tema es eh, poderle dar al cliente ese tipo también de input para que puedan saber para qué lado va y qué tan, y de eso dependen decisiones muy grandes porque de eso depende si van a seguir invirtiendo y cuánto van a seguir invirtiendo. Otro tema también, la seguridad jurídica, ver el tema de que procesos administrativos como judiciales sean rápidos, que el respeto de los contratos sea tal. Para eso también incentivar la dinamización de los contratos mediante la firma electrónica. Ojo, no la firma digital, la firma electrónica. La firma digital simplemente escaneas tu firma, la pones en un documento y se acabó. La firma electrónica es aquella que tiene valor legal, vinculante. ¿Ok? Por ejemplo, brindarle a la gente agilidad para contratar. Hacer más barato el contratar. En general, así puedes generar un impacto positivo en la gente porque va a tener trabajo, ingresos y como consecuencia de ello, obviamente, es una mejora en la calidad de vida, que eso es a lo que se persigue y es el objeto y la razón de ser del Estado, de acuerdo con la Constitución. Si lo ven en el artículo 1, el fin supremo de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Más claro ni el agua. Para darles un escenario y un análisis más completo de una situación, más aún si les van a pedir cosas relacionadas a derecho comparado. Por ejemplo, en España hay un problema ahorita porque el fiscal de la nación lo designa el gobierno en España, el presidente, porque el ministro de justicia es el presidente es el que designa al abogado general del Estado, que es el equivalente al fiscal de la nación, el presidente. ¿Y a quién eligieron en España? A la ministra de Justicia de España. Como que mucha transparencia no hay. Eso afecta a la seguridad jurídica, porque si estoy diciendo, si el Estado me va a hacer algo, ¿qué garantía tengo yo de que la justicia va a responder de manera imparcial? Ninguna. La idea también es que perseguir nosotros, aquí en Perú, esto, eficiencia. Sé que es una palabra que es fría, puede ser, pero es la única que funciona. Pero que es necesario si en verdad queremos un crecimiento real, porque la crisis ha desnudado muchas falencias del sistema como está actualmente, que mucha gente lo tacha de liberal o de neoliberal, cuando en América Latina no ha existido liberalismo. Si no ha existido liberalismo, ¿cómo va a existir neoliberalismo? No tengo ni idea. Pero en fin, es un tema que hay que analizarlo, hay que ser prudentes y hay que siempre buscar datos, porque las percepciones varían de persona en persona, los datos no. Los datos son números duros y esos son los que hay que seguir si en verdad uno quiere mejorar. Y bueno, creo que ya es bastante extenso y ya con esto cerramos. Por ejemplo, desempleo en Perú, miren chicos, se va a caer en agricultura, pesca y minería 10%, en comercio 20%, manufactura 15%, transporte 18%, turismo, hoteles y restaurantes 60% el desempleo. Construcción 30%, educación 20%, otros servicios, electricidad, gas, agua, intermediación financiera, salud 20%. Toda esa gente se queda sin trabajo. ¿De qué viven? ¿Qué comen? No puedes parar. Situación económica, pobreza, tenemos el 20% de gente en situación de pobreza, es una quinta parte de la población. Es alto. El problema es que la proyección para este año se dispara a 27,5, 7 puntos más. Es demasiada gente, son 8.8 millones de personas, casi la tercera parte de la población. No está bien. Como ven, miren, la pobreza bajó, 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 bajó y hasta 2019 estaba genial, seguía bajando. De 33 en 2009 a 20 en 2019. Y para este año va a dispararse a 27. Situación económica, ¿cómo van a crecer? Pesca va a crecer este año.
9.5, al agropecuario 1.3 y manufactura primaria, que es transformación de recursos naturales en materias primas, 2.1. El resto de áreas caen. Construcción 25, manufactura no primaria, que es transformar materias primas en bienes de consumo, 23. Comercio, 23. Hidrocarburos, 14. Minería metálica, 10. Es una caída fuerte. Acá está nuestro PBI, como lo ven según el BCR, obviamente. Estoy sacando los números del BCR. Así que, chicos, por mi parte, eso es todo. Ya tienen una idea. Espero que les haya servido para poder tener un panorama más amplio de cómo están funcionando las cosas en la región y de las influencias externas que podemos tener en los próximos meses o años. ¿Sí? Muchísimas Chicos, gracias. gracias por la invitación. Sí, tenemos algunas preguntas. Tenemos 3 preguntas, Por las supuesto. cuales las va a realizar Isaac. Le doy pase para que pueda realizar las preguntas. Uh-huh. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? A ¿Qué continuación tal? ¿Cómo tenemos estás, unas Isaac? preguntas de la audiencia. Uh-huh. ¿Me parece si comenzamos? La Perfecto. primera es, la primera es, ¿cómo afectaría que las personas que aportaban a ONP retiren su totalidad de fondos en la economía actualmente? Ese es el problema de tener un sistema de pensiones de corte piramidal, lamentablemente. Porque tienes al joven al que se le retiene cierto monto para pagarle al pensionista. Es una pirámide. El problema de que quites todo es que ya no vas a tener dinero para pagarles a los pensionistas. Así de sencillo. Quiebras el sistema. Por eso también se vio el tema de las AFPs, porque si quitas todo, los que vienen más adelante en teoría quebrarían, ¿no? Pero es una figura un tanto distinta, pero en el sistema nacional sí es bien claro. Quitas todos los fondos, la gente mayor se queda sin pensiones. Así es. Años 80, porque se manifiesta que esta crisis se resolverá mucho más rápido que la vivida en el gobierno de Alan García. Totalmente, totalmente. Aquí se resuelve en 2 años. Con Alan García nos demoramos 20. Así de sencillo. Porque con Alan hubo que... Yo estaba vivo en esa época, o sea, a mí no me lo han contado. Era pequeño, pero me acuerdo, porque yo hacía colas. Era de los que hacía colas. Era de los que se soplaban los racionamientos de comida, de luz. Era de los que, bueno, tenía los apagones, los coches bomba, el ir a comprar con fajos y fajos y fajos de billetes porque la plata no valía nada. Es más, anécdota, para ir a matricularnos al colegio, mis hermanas y a mí, había que llevar bolsas de basura llenas de billetes, las negras, llenas de fajos de billetes. Otro ejemplo, un comercial del Banco Continental, que no sé si todavía seguirá en la red, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto más o menos paga un banco de tasa de interés por un depósito? Poquito, poquitito. Te debe pagar que 5%, algo así. Pagaba 82%. Te pagaba casi el doble. Y la plata no valía para nada. Por eso mismo, por la hiperinflación. O sea, aquí la crisis, si se levanta la cuarentena y se permite operar a la gente, obviamente, y que la gente asuma la responsabilidad de su interacción social, porque obviamente vas a tener que interactuar con gente, vas a permitir que la economía se recupere en 2 años máximo. No creo que más. Gracias. Para culminar, una última pregunta. Uh-huh. A sabiendas de que el Banco Central funciona como prestamista de última instancia, la cual es un problema para los países, a eso sumar que el abuso del poder político y del Estado, ¿usted cree que sería bueno dar una total libertad del mercado? Todavía no. No estamos preparados para eso. Tiene que ser un tema paulatino. Ahorita no, porque para poder tener un mercado que en verdad sea libre, libre, tenemos que reducir el Estado para empezar, volverlo más eficiente, ese Estado pequeño hacerlo bien eficiente, y en el interín ir liberalizando poco a poco porque eh, la cosa es sencilla, sí, pero es difícil.
porque quieras o no, quienes manejan todo son personas. Pero para eso es un proceso que tiene que partir de nuestra cultura, o sea, parte de nosotros, no hay que esperar a que el político cambie. O sea, la gente piensa que si el político cambia, nosotros tenemos que cambiar. Por eso también mucha gente cuando se va a otro país de viaje, ahí sí cumplen todas las normas. Se ponen el cinturón de seguridad, respetan la luz roja, no se andan con cosas porque viene un policía y te arruina la vida. Acá no, parte de la persona, no parte de quien ejerce el poder, parte de la persona. La persona es la que se tiene que comer el tema del cumplimiento de las normas. Se lo tiene que creer y lo tiene que poner en práctica. Ese es el problema, digamos, de estructura que tenemos. Es más, les sugiero, si gustan, hay un video de Axel Kaiser en el que explica muy bien el tema cultural de América Latina en relación a mejorar como países. Les voy a pasar el link cuando pueda, pero es muy, muy interesante. Es un video corto, pero es muy bueno. Gracias, con eso concluimos la sección de preguntas. A continuación le doy paso a mi compañera Carla. Quiero agradecer a nombre de todo el blog su participación. La verdad ha sido bastante agradable poder conocer un poco más, ¿no? No solo quedarnos en temas de derechos, sino también conocer algo más de economía, algo más de política y qué mejor a cargo de usted. Quiero invitarlo a las próximas reuniones que vamos a tener aquí en el blog del estudiante de Derecho. Y de igual forma le quisiera brindar unos minutos adicionales para que diga algunas últimas palabras respecto a su participación del día de hoy. Perdón, discúlpame, no te escuché bien, Carla. Sí, le comentaba que le quiero brindar algunos minutos adicionales para que pueda hacer mención de algunas palabras, quizá en agradecimiento al blog o algo que usted No, quiera ante comentar. todo, claro, ante todo, gracias a ustedes por la invitación y por tener la iniciativa, en verdad. Como ya les venía comentando, educar es una tarea tan difícil como ingrata. Y ustedes están comiendo el pleito y eso vale mucho, en verdad, chicos, de verdad vale muchísimo y espero que se sigan empeñando porque sé que es un trabajo fuerte el poder organizar la logística para todo esto, conseguir expositores y similares, pero en verdad, ojalá que sigan, porque lo que están haciendo vale bastante y si lo mantienen va a tener efectos a largo plazo, eso sí se los aseguro, de verdad. Muchísimas gracias, Jesús. No, a ustedes. Quiero agradecer a las personas que han estado conectadas. Ha sido una actividad bastante fructífera para todos y invitarlos a las próximas reuniones. Esto sería todo por el